paz a vosotros. Continuamos con nuestra segunda porción del libro de Levítico y nuestra tercera lectura. Nuestra porción que se llama Ordena, y pues estamos iniciando, en nuestro capítulo 7 en el verso 11. Esta porción nos va a hablar de la ofrenda de agradecimiento, de cuando la ofrenda se vuelve inaceptable. Además trata de lo que sucede al comer o tocar una ofrenda en estado impuro, de la prohibición de comer sebo o sangre y del proceder con las partes de la ofrenda de paces. Esto es la parte del pecho y del muslo. Y pues decíamos, capítulo 7, verso 11. Dice, y esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paces que se acercará para Dios. Si por ofrenda de agradecimiento la acercare, entonces sacrificará sobre el sacrificio de agradecimiento unas hogazas ácimas mezcladas con aceite, y hojaldres ácimos untados con aceite, y harina fina escaldada, unas hogazas mezcladas con aceite. Vemos que esta ofrenda de agradecimiento, pues, se traía cuando la persona recibió un milagro, de parte de nuestro Dios, algo sorprendente, una ayuda pues muy grande de parte de nuestro Dios. Y esto lo tenemos más especificado en el Salmo 107. Ahí el Salmo nos viene relatando sobre 4 ocasiones, digamos, en que dice, está la persona en este problema, en esta situación, y nuestro Dios, claman a Dios y nuestro Dios los salva. Es entonces cuando la persona va a entregar este sacrificio, esta ofrenda de agradecimiento. Las 4 situaciones, dice el Salmo 107, que es cuando andan perdidos en el desierto, cuando están en prisión, cuando están en enfermedad, una enfermedad muy grave que peligra la vida. Y la 4 es los que descienden al mar, o los que tienen este viaje, esta travesía en el mar. Ahora, transportándolo a nuestra actualidad, puede ser que también nos encontremos literalmente en un desierto y salgamos de ahí. O también en un sentido más simbólico, en algo más espiritual, lo que representa el estar perdido y lo que representaría el desierto, en prisión, en esta angustia sufrida en una prisión, estas ataduras que a veces se siente uno, decimos no físicas, sino más bien simbólicas o mentales o espirituales también. En el mar, en un viaje, también lo que representaría esta tribulación también, y pues en enfermedad, y lo describe muy, muy explícito en el verso 17 y 18, cómo es que sufre el que está enfermo. Y dice el verso 22, alaben las misericordias del Altísimo y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son estos sacrificios de alabanza? Decimos esta ofrenda de agradecimiento. Ahora, el profeta Jonás, incluso también él, que va en el mar y que es tragado por este gran pez, dice en el capítulo 2, verso 10, que él va a ofrecer también estos agradecimientos. Esta misma ofrenda va a pagar lo que prometió. Y ponga énfasis en esto, en lo que prometió, porque más adelante vamos a leer también sobre esta ofrenda que se hace por una promesa. Pero vemos esta importancia de acercar, de reconocer las bondades, los milagros que nuestro Dios hace. Esta ofrenda que se debe elevar. Y también el profeta Oseas en el capítulo 14 nos dice que va a compensar como toros de ofrenda la plegaria de nuestros labios. Para nuestros días que no tenemos o que no hacemos llevar este animalito, pues bueno, ¿cómo sería la ofrenda que uno debe elevar a nuestro Dios en reconocimiento, decimos, en agradecimiento? Vimos que son llevados, aparte del animalito, cierto tipo de panes. Vamos a seguir leyendo y ahorita hacemos un énfasis más. Dice el verso 13, sobre hogazas de pan fermentado acercará su ofrenda sobre el sacrificio de agradecimiento de sus ofrendas de paces. Ahora, esto fermentado es pan con levadura. Habíamos explicado que no se debe llevar levadura ante el altar de nuestro Dios. Sin embargo, aquí pide, dentro de todos los panes, unos específicamente que deben ser con esta levadura. Y tiene un motivo también. Porque decíamos que esta ofrenda de agradecimiento es porque Dios los salvó de una tribulación, de un sufrimiento. Ahora,
Podríamos preguntar, bueno, ¿y a qué se debe que tuvo la persona esta tribulación y este sufrimiento? Bueno, pues a que algo pasó por ahí, la persona, digamos, se leudó, tuvo esto fermentado dentro de sí. El orgullo, el enojo, hace que la persona se crezca más, se sienta más. Por ello vienen problemas. Ahora también la masa llega a fermentarse, a leudarse, cuando se la deja de trabajar, cuando se le deja ir reposar. Entonces también podríamos asimilarlo a la pereza. Cuando la persona tuvo pereza y dejó de trabajar sus cualidades, sus buenas cualidades, de preocuparse por el oficio, viene entonces también este sufrimiento. Por ello es que para esta ofrenda pide, sí permite, unos pocos panes con esta levadura. Dice el verso 18, y acercará de él, de este grupo de panes, uno de cada ofrenda. Decíamos de los panes, unas hogazas ácimas mezcladas con aceite, hojaldres ácimos untados con aceite y harina fina escaldada, unas hogazas mezcladas con aceite y también este pan fermentado. Dice entonces el verso 14, acercará de él uno de cada ofrenda. Una porción contributiva para Dios, para el sacerdote que arroja la sangre de las ofrendas de paces, para él serán esos panes. Nuevamente vemos cómo al sacerdote que oficia se va a llevar unos de estos panes. Dice el 15, y la carne del sacrificio de agradecimiento de sus ofrendas de paces, en el mismo día de su ofrecimiento se comerá, no se dejará de este hasta la mañana. Vemos la importancia de comerse esta ofrenda en el mismo día. Vamos a remarcar el porqué. Dice el verso 16, y si fuere por una promesa, lo que decíamos del profeta Jonás, o una donación, el sacrificio, su ofrenda, en el día en que lo acercó con su sacrificio, se comerá, y al día siguiente, y de lo que sobre de este, se comerá. Vemos que aunque es igual un sacrificio de agradecimiento, pero dice que el sacrificio de paces, pero que no es por agradecimiento, sino por promesa o por donación voluntaria, tiene un lapso para ser comido más amplio. Ahora, ojo con esto, sí es más amplio, pero también tiene ciertas restricciones, dice el verso 17. Pero lo que sobrare de la carne del sacrificio en el día del tercero, con fuego será incinerado. Es decir, hasta el día tercero tiene para comer el sacrificio. Si no, lo que queda debe ser quemado en el fuego. Dice el verso 18, y si de comer ha de comer de la carne del sacrificio de su ofrenda de paces en el día del tercero, no será aceptado el que lo acercare a éste, no se le considerará aceptado a él, repulsivo será, y el alma que comiere de éste, su pecado cargará. Vamos a explicar un poco esto, porque está hablando que en el día tercero no me lo comí, pero me lo voy a comer. Dice, no va a ser aceptado, pero mi sacrificio ya lo traje. Es el día tercero. No, está hablando de la intención que se pone. Si acerca su ofrenda con la intención de comérselo después, en otro momento, en otro tiempo, en otro lugar incluso, dice, ya no es aceptada la ofrenda. Al contrario, es repulsivo. Y no solamente eso. Yo lo pensé, que me lo voy a comer después, voy a obtener este provecho para después. Dice, ya no va a ser aceptada la ofrenda, va a ser repulsivo, pero no solamente eso. Dice, el alma que comiere de este, su pecado cargará, porque recuerde que la ofrenda de paces no nada más se la comía uno, era también para varios, para el sacerdote, para los demás también. Entonces, yo ya lo pensé, pero ya dijo que no va a ser aceptada, va a ser repulsiva. Ahora, no solamente eso, sino que voy a cargar el pecado de los que comieron, de lo que no debían comer. Vemos la gravedad, note la importancia que debe tener el pensamiento, la intención en la ofrenda que se trae ante nuestro Dios. Cuidado con intentar sacar un provecho cuando no debe ser el tiempo, cuando no debe ser el lugar. Dice el verso 19, y la carne sagrada que tocase en toda cosa impura no se comerá, con fuego será incinerada. Mas la carne consagrada, solamente toda persona pura comerá la carne consagrada. Vemos que hay dos tipos de impurezas. La impureza que viene dentro de la persona, como decíamos, del pensamiento, y la impureza que viene de fuera, cuando la persona toca algo impuro. Lo vamos a leer más adelante con mayor detalle. Pero vemos estas dos
tipos de impurezas. Ahora, no importa la impureza que sea de la que padezca la persona, dice que cuando es algo consagrado, algo especial, algo dedicado a nuestro Dios, no puede la persona impura participar de ello, porque digamos que choca, crea este conflicto. Únicamente si la persona está pura, puede ser participante de esta pureza. Y esto viene todo unido porque estamos en el día 6 de Nisan. Estamos muy cerca ya de los emblemas sagrados. Estamos en semana de consagración, precisamente acercándonos, purificándonos nosotros para poder ser partícipes de esto consagrado, de esto especial dedicado a nuestro Dios. Mencionábamos esta unión, y si estamos impuros, ya sea desde dentro o que tocamos algo impuro de fuera, vamos a crear este choque, este rompimiento con el Creador. Vemos la gravedad de esto, porque también nos va a decir más adelante en la lectura que cualquiera que participa de esto tiene esta muerte, dice, va a ser cortado de entre el pueblo. ¿Qué significa que es cortado? No que lo van a matar, no que va a expulsarlo del pueblo, no, sino una muerte espiritual. Es lo más grave, la sentencia más fuerte que puede recibir una persona, muerte espiritual, el estar alejado completamente de las cosas de Dios. Seguimos leyendo, verso 20. Y el alma que comiere carne del sacrificio de las ofrendas de paces que es para Dios, y su impureza estando sobre él, es decir, no se preocupó, no se purificó, entonces será cortada el alma aquella de su pueblo. Y un alma que tocase a toda cosa impura, en impureza de algún hombre o de animal impuro, o en todo ser arrastrante, detestable e impuro, y luego comiere de la carne de un sacrificio de las ofrendas de paces que es de Dios, entonces será cortada el alma aquella de su pueblo. Vemos la gravedad, decimos, el mantenerse puro, la importancia. Verso 22. Y habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, todo cebo de toro, u oveja, o cabra, no comeréis. Y el cebo de un cadáver y el cebo de un animal enfermo se podrá hacer utilizándola para toda labor, pero comer no lo comeréis. Ya habíamos hablado con anterioridad esto del cebo. A pesar de que son animales puros, dice el toro, la oveja, la cabra, pero el cebo no se debe comer, es para Dios. También la sangre, vamos a seguir leyendo. Y también podemos tener provecho de ello, pero no lo comas. Verso 25. Pues todo el que comiere cebo de animal que se acerca de ella una ofrenda ígnea para Dios, será cortada el alma que lo comiere de su pueblo. Y toda sangre no comeréis en todos vuestros asentamientos. Para el ave o para el animal, la sangre está prohibida, porque en la sangre está la vida del animal. Decíamos, esto es únicamente para nuestro Dios, no se debe comer. Verso 27. Toda persona que comiere toda sangre, será cortada el alma de aquella de su pueblo. Y habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que acercare el sacrificio de su ofrenda de paces para Dios, traerá a su ofrenda para Dios el sacrificio de su ofrenda de paces. Con sus manos la traerá a la ofrenda ígnea de Dios. A el cebo junto con el pecho lo traerá, y a el pecho para mecer a él. Ofrenda mecida ante Dios. Y habíamos hablado en la porción del Éxodo, la porción ordenarás, de estas ofrendas mecidas. Se mueve la ofrenda en todas direcciones. Esto para reconocer que en todo lugar es nuestro Dios el que es soberano de todo le pertenece a Él. Es la representación de esta ofrenda mecida. Dice, verso 31, e incinerará el sacerdote a el cebo en el altar, y será el pecho para Aarón y para sus hijos, es decir, para que ellos lo coman. Y a el muslo, el derecho, daréis, como una porción contributiva para el sacerdote de los sacrificios de vuestras ofrendas de paces. Y aquel que acercare a la sangre de las ofrendas de paces y a el cebo de los hijos de Aarón, para él será. Para el sacerdote que hace este oficio es para él, exclusivo. El muslo, el derecho, como porción
como un regalo. Porque el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la porción contributiva los tomé de parte de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paces, y otorgué a ellos para Aarón, el sacerdote, y para sus hijos, como decreto estipendiario eterno de parte de los hijos de Israel. Esta es la unción engrandeciente de Aarón y la unción engrandeciente de sus hijos, de las ofrendas ígneas de Dios en el día que los acercó a ellos para ministrar para Dios. Vemos como resultado de esta unción, los sacerdotes se hacen merecedores de este servicio. Dice, verso 36, los cuales ordenó Dios para que sean otorgados a ellos en el día que ungió a ellos de entre los hijos de Israel. Un decreto eterno es para sus generaciones. Esta es la ley para la elevación, para la oblación, para la ofrenda de pecado, y para la ofrenda de culpabilidad, y para la ofrenda inaugural, y para el sacrificio de las ofrendas de paces. Vemos, esta es la ley, 6 tipos diferentes de ofrendas, de sacrificios que eran llevados para nuestro Dios. Ahora, entendemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, que fue para limpiarnos de todo pecado. Quita las maldades de nosotros. Pero hay 6 tipos de ofrendas para nuestro Dios. Mencionábamos al profeta Oseas, va a compensar como ofrendas de toro las ofrendas de nuestros labios. Es decir, tenemos que reconocer que nuestro Dios, dar ese agradecimiento a nuestro Dios, esta ofrenda de paces a nuestro Dios, la consagración o la ofrenda inaugural, cuando uno es tomado para el servicio de Dios, también hay una ofrenda. Vemos que son diferentes tipos de elevaciones que se hacen reconociendo a nuestro Dios. No podemos dar por sentado lo que hizo el Señor Jesús y ya con eso nos lavamos las manos de todo lo demás. No, tiene todo un motivo, un porqué. La ley, esta es la ley, dice el verso 38, los cuales ordenó Dios a Moisés en el monte Sinaí, en el día que le ordenó a los hijos de Israel para acercar a sus ofrendas para Dios en el desierto de Sinaí. Y explicábamos por qué en el desierto, por qué nos atañe también a nosotros. El desierto es un lugar abierto, sí fue para el pueblo, pero al ser en un lugar abierto, abarca también a todo aquel que tenga el interés. La preocupación de acercar también a Dios, también va a ser aceptada su ofrenda. Y pues hasta aquí concluimos con nuestra tercera lectura. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana con esta segunda porción del libro de Levítico. Paz a vosotros.